Muy buenos días, autoridades presentes, señoras y señores. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, en conjunto con la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les da la más cordial bienvenida al seminario ISAPRES, Diagnóstico y Posibles Tratamientos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. A la señora Alejandra Loyola, presidente de la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, y el señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES-UC. De manera muy especial, saludamos a los expositores de esta jornada. Al señor Manuel Inostroza, académico de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y ex superintendente de Salud. Al señor Julio Peña, investigador principal de CLAPES-UC. Al señor Álvaro Erazo, investigador principal de CLAPES-UC y ex ministro de Salud. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de la señora Alejandra Loyola, presidente de la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica. Muy buenos días a todos, estimadas autoridades, expositores y asistentes que nos acompañan tanto presencial como online. Creemos que la realización de este seminario acerca de la crisis que está viviendo el sector de las ISAPRES en Chile es oportuno y relevante, que es una materia que ha sido muy significativa para nuestro país en este último tiempo, pero también a través de los años. Como Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, uno de nuestros objetivos es generar espacios de análisis y de discusión de los principales asuntos que ocupan la agenda en el país y en el mundo, de manera de profundizar el conocimiento en los temas de contingencia relevantes, en este caso desde la perspectiva nacional, y tener las distintas miradas que convocan. CLAPES-UC se caracteriza por investigar y por ser un aporte a la identificación de soluciones a las mejores problemáticas para política pública. La alianza que hemos formado entre CLAPES y la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración nos ha permitido aportar y contribuir a la entrega de estos contenidos de calidad a todos nuestros egresados, pero también a la opinión pública. Esperamos seguir trabajando unidos para difundir material de relevancia, tanto nacional como internacional, y les damos la muy grata bienvenida a este seminario. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES-UC. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Me sumo a las palabras de Alejandra y quisiera agradecer muy especialmente a los expositores que hoy día nos acompañan, Manuel Inostroza, y a nuestros investigadores principales, Julio Peña y Álvaro Erazo. Estamos esperando al senador Juan Luis Cuastro, que ojalá llegue en los próximos minutos. CLAPES-UC busca ser un lugar de encuentro para el análisis y la discusión de ideas y propuestas, siempre con miras al diseño y adopción de buenas políticas públicas. Estamos convencidos que sin buenas políticas públicas los países simplemente no progresan. ¿Qué hace que una política pública sea exitosa y que perdure en el tiempo? Para esto se requiere un buen análisis técnico, pero también legitimidad, para lo cual es importante tener en consideración el momento político en el cual se diseña y se adopta. Todos estos elementos están presentes en el tópico que nos convoca, la crisis del sistema de ISAPRES, tema que ha estado en nuestro radar por algún tiempo. De hecho, una pregunta recurrente que nos hacíamos en CLAPES ha sido cuánto tiempo debía transcurrir después de la reforma al sistema de pensiones para que se levantara y tomara fuerza el movimiento No Más ISAPRES. Aunque esto todavía no ha ocurrido, es evidente que el sistema tiene una baja legitimidad y el grado de satisfacción entre afiliados y usuarios es bajo. Esto
en parte porque existe gran analfabetismo financiero y la gente simplemente no entiende o entiende muy poco sobre cómo funciona un seguro de salud. Y además porque hay una gran asimetría de información entre proveedores y usuarios, lo que crea opacidad y provoca una tremenda frustración cuando se trata de entender los cambios en las primas o en los planes de salud de los afiliados. Han contribuido a este resultado los proveedores, pero también los entes encargados de la regulación, la supervisión y la fiscalización del sistema. Para darles un ejemplo, basta preguntarse por qué aún coexisten miles de planes que hace imposible para un usuario compararlos. Déjenme citarles solo un número. En enero de este año, según el último informe de la Super de Salud, hay más de 55.000 planes, con un promedio de 33,6 personas por plan. Y hace 12 meses antes que esta fecha, de acuerdo a un estudio de espacio público, había del mismo orden de número de planes y un 33% de ellos tenía un cotizante. Cuesta entender entonces por qué el ente regulador no ha sido capaz de obligar a los oferentes a ofrecer un número limitado de planes a partir de un plan básico único, facilitando así la comprensión y la elección por parte de los usuarios. Todo lo anterior nos hacía proyectar que más temprano que tarde iba a tomar fuerzas el movimiento No Más ISAPRES. Lo que sí resultaba muy difícil o casi imposible de prever es que la crisis se precipitaría por un supremazo. Esto es un fallo judicial inapelable que se debe aceptar, que se debe acatar, pero que aún no sabemos cómo cumplirlo. Y este es el tema de este seminario. ¿Cómo salimos de esta crisis? Que tiene carácter de urgente y para cuya solución se necesita interpretar primero el fallo de la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema y segundo alcanzar un gran acuerdo político que sume a las distintas fuerzas que nos representan. Para conversar sobre las distintas aristas de este problema nos acompaña Julio Peña, investigador principal de CLAPES-UC, quien nos va a explicar cómo llegamos a esta situación. Nos acompaña también Manuel Inostroza, quien nos va a explicar la propuesta de los ex superintendentes de salud sobre cómo se podría interpretar el fallo de la Corte Suprema. Y nos acompaña, bienvenido senador, nos acompaña Juan Luis Castro, que nos va a contar cómo se ve la discusión política hacia adelante de este tema. Sin más, invito a quienes están en el streaming a que se mantengan en nuestra sintonía y los invito a lo que creo va a ser una muy fascinante conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Para comenzar con las exposiciones, invitamos al señor Julio Peña. No se lo dice. Así atrás parece. Ahí, es para allá. Con este se mueve. Sí, ahí para allá. Ok, perfecto. Buenos días. Básicamente lo que quiero partir haciendo es comentar con ustedes un par de ideas a modo de motivación del contexto, de por qué estamos en lo que estamos hoy día en la crisis de la industria de la ISAPRE, y que sirvan como antesala de las otras dos exposiciones que vamos a tener hoy día en la mañana. Lo primero es, esta historia tiene un largo preámbulo. Tiene un largo preámbulo, acá tiene una línea del tiempo, donde están los últimos 5 gobiernos, el actual incluido, las distintas flechas y los hitos que están descritos ahí. No pretendo que los lean con detalle, porque esa no es la idea, simplemente mostrar que en un periodo de cerca de 20 años hemos tenido actividad intensa en esfuerzos legislativos para tratar de encontrar reformas en esta área, distintas coaliciones políticas, 3 en este periodo de 20 años, y sin embargo vemos que desde el 2005 en adelante apenas hay 2 círculos que están algo en verde, que son las únicas 2 leyes que hemos sido capaces de encontrar consenso, el Plan Auge en el año 2005 y la ley Ricarte Soto en el 2015. Y después hemos tenido 4 intentos de propuestas de cambio legal, 2 en cada uno de los 2 gobiernos de Piñera,
Hemos tenido 2 comisiones presidenciales, en el primer gobierno de Piñera, en el número 2 de Bachelet. Cuando uno ve el detalle de los temas que se discutían, la verdad que las ideas de fondo se repiten una y otra vez, ¿no? Aquí no hay gran novedad en lo que estamos discutiendo y en lo que queremos tratar de ponernos de acuerdo. Y sin embargo, a pesar de eso, no hemos sido capaces de encontrar consenso a lo largo de 20 años. Mientras tanto, en una especie de universo paralelo, comenzábamos a ser testigos de un efecto tipo bola de nieve que se iba agregando y creciendo a través del tiempo y que no había que ser demasiado perspicaz para anticipar de que estábamos a puertas de algo que se estaba complicando y eventualmente iba a reventar. Los números en rojo que tienen en esta línea de tiempo abajo, que básicamente describe hitos regulatorios y decisiones del sistema judicial, los números en rojo son el número de juicios que fueron ingresados en cada uno de esos años relacionados con conflictos que tenían que ver con propuestas de alza en los precios de los planes de salud. En el año 2015 teníamos 50.000 juicios ingresados ese año. 4 años después, en el año 19, iban en 100.000. En agosto del año pasado estábamos en cerca de 700.000. Entonces, cuando uno escuchaba hacia fines del año anterior voces que se sorprendían el par de supremazos que todos fuimos testigos sobre este tema, la verdad que no había que sorprenderse tanto. El sistema judicial estaba entrando en un sistema de cuasi colapso, altamente entorpecido en su operatividad, y en definitiva la Corte Suprema, creo yo, se encontró arrinconada y optó por esta solución que es eso, es algo que escapa a las reglas normales de la legalidad, por eso es que hablamos de un supremazo, y es en lo que estamos hoy día. Esta historia tenía campanas de advertencia de varios años atrás. El fallo del Tribunal Constitucional del 2010 dejó muy claro que habían antecedentes que cuestionaban la constitucionalidad de la forma, no la idea per se, de cobrar con la tabla de factores, que en el fondo es cobrar precios por los planes de salud que son en función de aspectos que determinan los riesgos individuales de salud. No cuestionó la constitucionalidad de aplicar eso per se, sino la forma como se estaba haciendo. Dijo que solicitaba que se introdujese ley, cambio legal, para poder regular el uso de las tablas de factores, pero uno ve que pasaron 9 años hasta recién fines del 2019, cuando la superintendencia publica su circular con la propuesta de la tabla única de factores, y entre medio son 9 años donde la superintendencia básicamente lo que hace es que interpreta la idea de constitucionalidad que estaba en los fallos del Tribunal Constitucional, pero que naturalmente definían un área opaca, gris de la legalidad, que se refleja en esos números rojos de terrible judicialización de conflictos que claramente ponían contra las cuerdas el funcionamiento del sistema judicial. Entonces, esa es la historia por la cual llegamos finalmente a los fallos erga omnes de fines del año pasado, donde desde el punto de vista del uso de las tablas de factores, la Corte Suprema ordena que se tiene que usar en forma general la tabla única de factores inicialmente estipulada por la Superintendencia a fines del 2019, y a raíz de eso se crea una deuda del sistema de la ITAR-SAPRES, que en los cálculos de la superintendencia bordearía algo más de los 1.400 millones de dólares, que es un número muy significativo para los flujos de generación de renta, de utilidad que por cerca de 20 años el sistema ISAPRE ha sido capaz de generar. Entonces estamos en un problema, en un problema bien serio, que tiene evidentemente 2 aristas. Hay una arista que es el problema más inminente de corto plazo, de cómo se hace para cumplir con los fallos de fines del 2022 de la Corte Suprema,
de forma tal de mantener, sin embargo, el equilibrio financiero de la ISAPRE y permitir que ellas sigan operando para entregar los beneficios que prometen sus contratos a los afiliados a esos contratos, al menos hasta que encontremos un consenso para tener una transición razonable hacia el nuevo sistema de salud que ya por largo tiempo estamos esperando. Sistema de salud que obviamente tiene que ver con nuevas reglas que van a determinar la operatoria del negocio de los seguros de salud, nuevas formas de cómo se va a financiar ese tipo de prestaciones y las reglas de contratación con los prestadores. Son las tres grandes aristas de lo que va a haber que definir. En términos de lo del corto plazo, el grupo de ex superintendentes que entiendo ha liderado Manuel, yo creo que ha hecho un diagnóstico súper claro de ciertos criterios que son muy razonables, que tienen que ser respetados en la forma como decidamos salir de la crisis inminente de corto plazo. Por ejemplo, es absolutamente impensable desde el punto de vista de viabilidad política hoy día incluir alguna opción de salvataje fiscal para poder salir de la crisis financiera actual. Eso es evidente y hay un par más de criterios que los ex superintendentes los han descrito en forma bastante razonable. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de mediano plazo, en el plano técnico, después de estos 20 años de discusión hay bastante consenso. La verdad que no hay grandes novedades en cuáles son los pilares estructurales de lo que uno quiere idealmente incorporar en el nuevo sistema. Ahí hay listados 5 de los que me parece que son los más evidentes. Ha habido mucha discusión y al menos desde el punto de vista técnico no hay gran discusión. Eso no quiere decir, sin embargo, que hayan pegas pendientes importantes por realizar. Por ejemplo, marqué el tema del Fondo de Compensación de Riesgo, que está asociado a la idea de tener finalmente un plan universal de coberturas de salud. Y estamos todavía con decisiones importantes y hasta donde entiendo no hemos logrado encontrar consenso en la cobertura que debiera tener ese fondo. Solamente para el sistema de los seguros privados, por lo tanto que sean compensaciones de las carteras de beneficiarios inter-ISAPRE, o estamos hablando o queremos un sistema que compense riesgos a nivel de todos los beneficiarios de los seguros de salud, incluidos, por cierto, los beneficiarios de FONASA. Las consecuencias financieras de un mundo y otro son distintas. Es sabido por todos que el riesgo promedio de las carteras de los beneficiarios de FONASA es más alto, es más riesgoso que lo que está en promedio en la ISAPRE, y por lo tanto los costos financieros esperados de esas coberturas son más altas si es que uno incluye todo el sistema. Y así, hay otras discusiones. Para que tengan una idea, hay una reforma que me voy a referir en mi última transparencia, que ocurrió a mediados de los 2000 en los Países Bajos, muy parecida en el fondo a lo que estamos enfrentando acá en Chile, avanzar hacia un seguro universal, único, obligatorio de salud, restringiendo en forma significativa con reglas regulatorias los espacios de decisión que tengan los seguros privados, tanto en términos de las reglas de precio como en términos de la diferenciación de producto, la cantidad de planes, lo que mencionaba Leonardo, esta locura de tener 55.000 planes en oferta, muchos de ellos con un contratante, absurdo. Los holandeses hicieron eso hace ya 15 años. Pero un antecedente interesante es que para lograr eso ellos tuvieron 15 años antes de poder finalmente lograr la nueva ley que permitía ese nuevo mundo de seguros de salud, 15 años desarrollando y mejorando gradualmente el mecanismo del Fondo de Compensación de Riesgo. No es un instrumento que se conoce, opera en muchas partes del mundo, pero es un instrumento que es complejo de echar a andar. Tiene consecuencias de rentas para los agentes involucrados significativas y por lo tanto pretender que en 2 años uno va a ser capaz de que esta cosa funcione bien es iluso y es el tipo de pegas sobre las que debiéramos estar trabajando ya. Pero bueno, son parte de las cosas que tenemos pendientes. Quiero cerrar los minutos que tengo asignados con una idea donde uno ve alguna luz interesante de cómo se puede avanzar combinando los dos desafíos que tenemos. En el muy corto plazo, salir de la crisis financiera en el que está el sistema de la ISAPRE, dado el cumplimiento con los fallos de la Corte Suprema, y
cómo avanzamos hacia esta idea de sistemas de salud más en la dirección de lo que quisiéramos. Acá en este gráfico tienen ustedes el valor de los gastos de administración y venta del sistema en el total de las ISAPRES abiertas como porcentaje de los ingresos operacionales a lo largo de 20 años, desde el año 2000 hasta el año 2022. La línea que está más abajo, que es de color rojo, indica el porcentaje de los ingresos operacionales. Y la buena noticia que ustedes ven ahí claramente, la línea arriba es lo mismo, pero indicado como porcentaje de los gastos operacionales. La buena noticia es que en términos de los ingresos, por ejemplo, en los 2000 esto era del orden de 17% los gastos de administración, de las ventas, los flujos de venta operacionales. 20 años después estamos en el orden de 10-11%. O sea, hemos logrado rebajar, el sistema de ISAPRE ha logrado rebajar en forma importante este gasto. Pero la pregunta es, ¿habrá espacio para más? ¿Hay algún antecedente que nos haga pensar que aquí tenemos juego de piernas para tener espacios para conversar y ver cómo seguimos avanzando en las reformas que queremos? Bueno, la experiencia de los Países Bajos es interesante. Yo les decía que en el 2006, ellos después de 20 años, parecía nuestra historia, estuvieron 20 años discutiendo políticamente cómo lograr este ideal de tener un seguro universal, único, obligatorio de salud. Lograron ponerse de acuerdo. Partieron de un sistema que era muy parecido en términos de las libertades que permitía los seguros privados, libertad que era prácticamente plena en términos del número y contenido de los programas de los planes de salud que se ofertaban, libertad que era muy amplia también en términos de las estrategias de precios que podían cobrar, se podía hacer discriminación por riesgos individuales sin ninguna restricción regulatoria. Eso se acabó con la reforma. Se acabó y a partir del 2016 comenzó a imperar un seguro único, obligatorio, universal, para el cual solamente se podría cobrar una única prima de tipo comunitario, ya no individual. Las compañías de seguro privadas podían seguir operando, podían ofertar ese producto, pero ahora en lo que competían era solamente en el nivel de esa prima, ese único precio, fácil de entender por la población, y donde además obviamente podían competir en términos de métricas de calidad de la red de oferentes que estaban contratados por cada una de esas compañías. Ocurrió eso y fíjense lo que pasó con los gastos de administración de este nuevo tipo de servicios de salud. Los seguros privados, antes de la reforma, en el 2005, la primera tabla de arriba, gastaban del orden del 11% de sus flujos de venta en administración, promoción de esfuerzos de venta, pago de remuneraciones al personal. Un año después de la reforma, en el año 2017, ese número había bajado 7 puntos porcentuales. Los números que ha calculado la superintendencia hablan de que si la deuda fuese los 1.400 y tantos millones de dólares que ha planteado los cálculos de la superintendencia, eso significaría en régimen que estaríamos del orden de un 8% menos de ingresos operacionales en el periodo futuro, una vez que se comience a cumplir con esa deuda para la ISAPRE. 8 puntos porcentuales que ustedes ven acá, que en el caso de la reforma holandesa, una parte muy significativa de esa se logró con apriete, ahorros de eficiencia por el lado de los gastos de administración, porque el producto cambia, es distinto. Ya no está esta locura, estos miles de planes en oferta, es algo mucho más restringido y además donde hay mucho menos juego de pierna en las opciones de pricing, de precios que pueden establecer las compañías de seguro. Un dato más reciente aún, en el año 2019, si ustedes calculan los costos de administración como porcentaje del gasto total, lo que las compañías privadas de seguros de salud gastaban en el plan único, básico, universal, era el orden de un poquito menos del 3% de los gastos totales, versus lo que gastaban en los seguros voluntarios, complementarios, que no tenían básicamente restricción, parecido a lo que tenemos hoy día en Chile, que del orden de 11%. O sea, lo que estos números, en mi opinión, indican es que aquí hay un margen interesante de ahorro en costos y en sinergias de eficiencia que pueden dar un espacio para que conversemos en cómo avanzar en la transición. Yo creo que voy a parar ahí para dejar tiempo para el resto. Gracias.
Muchas gracias. Invitamos ahora al señor Manuel Inostroza. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen a reflexionar colectivamente con ustedes sobre esta crisis y las posibilidades de solución. Nosotros hemos estado participando tanto como universidad, como académicos, junto a Héctor Sánchez, que es el director del instituto donde yo trabajo, y también a los ex superintendentes, trabajando en coordinar planteamientos y propuestas que le hemos hecho llegar a la Comisión de Salud del Senado. Y hemos estado en varias conversaciones aquí con el senador Juan Luis Castro. Voy a exponer muy rápidamente esto. Ya el que me precedió la palabra ha hecho algo de contexto. Tal vez voy a destacar aquí lo que nosotros hemos dicho, digamos, que efectivamente es posible cumplir con el fallo, en nuestra opinión, buscando criterios jurídicos, diferentes, por cierto, a la interpretación unívoca que ha hecho la superintendencia en torno a los 1.450 millones de dólares que habría que devolver hacia atrás, y a del orden de 450 millones de dólares que había que dejar de percibir para adelante cada año. Y eso se puede hacer sin que tenga un efecto fiscal. Ahora, lo que sí es complejo es que si nosotros no resolvemos esto, vamos a andar una crisis sistémica que el sistema de salud está enfrentando hace mucho tiempo. Y yo quiero recordar una cifra que Monseñor Meicho Malí en una carta al Mercurio hace poco recordó, y por eso que me parece importante que en esta casa de estudio hagamos presente este planteamiento. El año 2016, que fue el primer año que se midió por glosa presupuestaria, las muertes en listas de espera en el FONASA y en prestadores públicos, fallecieron en esa oportunidad 16.618 personas. Y esto fue un escándalo público. De hecho, se gatilló una comisión, como famosas comisiones, de la cual me tocó formar parte. También formó parte la actual ministra Jimena Aguilera. Y en esa comisión, a la ministra Carmen Castillo le hicimos presente una serie de recomendaciones respecto a mejora del registro, marcos de incentivo para resolver el tema de las listas de espera, auditorías de fichas clínicas para establecer relaciones de causa-efecto, porque obviamente que no necesariamente hay una relación de causa-efecto entre todas esas personas que estaban en la lista de espera y fallecieron, pero por lo menos en aquella oportunidad determinamos que había un 37% de probable relación causa-efecto entre estar en la lista de espera y haber fallecido. Sin embargo, si ustedes ven, y esto lamentablemente no se le hace mucho seguimiento, pero si uno mira los datos, el año 2017 no hay datos, lamentablemente. El 2018 murieron 25.918 personas. El año 19 tampoco hay datos, lamentablemente. El año 2020, 34.533 personas. Y el año 2021, 40.005. El año 2022 no tenemos datos. Y el año 2023, curiosamente, habiéndose saltado el dato del 2022, apareció recientemente incluso en una publicación de prensa, y eso fue lo que motivó la carta de Monseñor Chomalí, la emergencia de 10.455 muertos en el primer trimestre de enero-marzo del año 2023. ¿Sí? O sea, claramente si uno mira solo comparando anualmente, en 5 años las muertes en listas de espera en nuestro sistema público de salud han crecido un 140%. Entonces, si eso no nos llama a reflexión respecto de que tenemos una crisis sistémica ya instalada, no solo en el sistema ISAPRE, sino que en el sistema de salud público, y que después de 13 años, después de 5 años del auge y después de 13 años de que se veía venir la necesidad de nuevas reformas y no hemos sido capaces de hacer esa reforma tanto en el Parlamento como en el gobierno de turno, como entre todos los actores de liderazgo, bueno, es algo que nos debiera llamar a la reflexión y preocupación, como para preocuparnos de ver si esta oportunidad de crisis nos posibilita algún acuerdo. Ahora, el gobierno ha reaccionado con un proyecto de ley. Yo quisiera muy rápidamente comentar algunas cosas. La respuesta fue tardía porque llegó en el día 160 de los 180 días de plazo, y por cierto que hubo que pedir 6 meses de plazo a la Corte Suprema, que se nos acaban ahora el 30 de noviembre de este año. La superintendencia tiene un mandato estratégico que está ratificado muy bien por su objetivo estratégico 2023, resguardar el correcto funcionamiento del sistema de salud mediante la ejecución de procesos eficientes
de regulación, fiscalización y sanción. Y yo quiero apelar a ese mandato que cuando yo era superintendente estaba vigente y veo que 13 años después sigue estando vigente, y creo que a ese mandato hay que aludir para ver cómo dar viabilidad al sistema y no que signifique la quiebra y caída del sistema. Y creo que eso es posible buscando escenarios jurídicos distintos al unívoco que hoy día, tosudamente, en mi opinión, el superintendente Víctor Torres nos pretende plantear como la única posible interpretación para la conclusión del fallo. En tercer lugar, el proyecto que se presentó el 9 de mayo, 2 días después de la elección del 7 de mayo, del último plebiscito, no recoge el nuevo contexto político del país. Y lo quiero decir, ¿qué significa esto? Que el gobierno no tiene mayoría para aprobar el proyecto de ley corta tal como está. O llega a un acuerdo o no lo va a poder aprobar. Como sabemos, no está pudiendo aprobar, sin posibilidad de llegar a acuerdo, la reforma tributaria, un nuevo pacto fiscal, la reforma de pensiones, etc. ¿Sí? Ahora, creemos que como en el proyecto de ley está implícita que la interpretación es única, la de la Superintendencia de Salud actual, el proyecto de ley no tiene ninguna consideración técnica a incluir la posibilidad de interpretar de manera distinta el fallo, y por lo tanto no habla de metodologías de cálculo, no habla de eso el proyecto de ley. Nosotros quisiéramos, como académicos y como ex superintendente, que el proyecto incluyera indicaciones que le permitiesen darle facultades al superintendente de tener una metodología de cálculo y de establecer criterios que permitan llegar a un monto viable de devolución para evitar la crisis del sistema. Y solo aquí reflejar algunos datos, tal como se señalaba, la superintendencia con su unívoca interpretación calcula que en los ingresos futuros aplicar el fallo de manera irrestricta significa un 8,3% menos de ingreso mensual, anual, cada año, cada mes que pueda cobrar la prima. Y si uno tomara solo en consideración esos datos, en 2 meses cae un ISAPRE respecto a los actuales indicadores financieros que hoy día tiene. O sea, el sistema quebraría en 2 meses de aplicarse de manera restricta solo esa interpretación respecto a los flujos futuros. Y si yo tuviera que decirle, bueno, miren, se aplica esta interpretación unívoca del fallo y queda a perpetuidad estos 8,3% menos de ingreso, y además le tengo que agregar la mochila de los 1.450 millones de dólares, yo de base asumo una pérdida anual de 13,4% en 10 años o de 11,9% anual en 20 años, o para evitar esa pérdida que tendrían que asumir los propietarios de cada una de las ISAPRE, le tengo que al menos subir en promedio cada año el precio del plan de ISAPRE en 13,4 o en 11,9. O sea, para poder devolver, ¿sí?, esta plata, porque no existe otra plata que del flujo de las cotizaciones, yo le tendría que cargar en precio el próximo año un 13,4% o un 11,9%, dependiendo si lo quiero devolver en 20 o en 10 años, el incremento del precio. Y el incremento del precio promedio del plan de ISAPRE en los últimos 17 años ha sido del orden del 2,93%. O sea, prácticamente tengo que subir 4 veces el incremento de los precios que hemos tenido en los últimos 17 años y que nos han llevado a la judicialización que tenemos. O sea, es perfectamente inviable una cosa como esa en la lógica de la interpretación del fallo con los criterios actuales de la superintendencia, ¿sí? Incluso es más, yo soy de la tesis, y los superintendentes lo han suscrito, de que los ex superintendentes, de que el superintendente actualmente para implementar el supremazo no requiere ley si su interpretación es esta. De hecho, el primer supremazo, el supremazo que tiene que ver con los precios base, ustedes vieron que lo aplicó con una circular sin pedir ley, ¿sí? Y aplicó plazos, fijó criterios, fórmulas que no están en una ley, y las aplicó en una circular. O sea, la expresión de facultad legal que tiene el superintendente para implementar esto las tiene todas y no requiere ley. La posibilidad de darle una ley tiene que ver con darle facultades para que pueda tener posibilidad de interpretar algo distinto, y eso sí requiere ley, y eso sí, por cierto, justifica el proyecto de ley corta, pero en mi opinión el proyecto de ley corta no se justifica si lo único que se va a hacer es implementar de manera estricta el fallo, como lo plantea la interpretación de la superintendencia.
Nos parece súper correcto, y aquí hay un tema muy positivo, la incorporación en el proyecto de ley de esta idea de la MCC, de la modalidad de cobertura complementaria para el FONASA, para que aquellos que finalmente igual decidan irse o quedarse en el FONASA, mejoren su cobertura, sobre todo en prestadores privados en la modalidad libre elección actual, porque la MCC complementa la modalidad libre elección desde el punto de vista legal. Creo que hay una serie de desafíos técnicos, eso sí, respecto a si esto va a tener efecto fiscal o no. El proyecto de ley dice que todo esto va a ser solo con plata de los afiliados y que al Estado le va a costar cero. Yo creo que es un presupuesto muy cuestionable y habrá que ver técnicamente cómo darle sentido realidad a eso, de que probablemente esto, que es una buena idea y es una buena iniciativa, tenga también en consideración que esto va a tener probablemente efectos fiscales y que el Estado va a tener que allegar recursos para complementar la cobertura financiera que demanda esta nueva idea. En penúltimo lugar, respecto a este tema, yo quiero señalar que el proyecto de ley, por eso quiero discutir el tema de la interpretación. El proyecto de ley, porque escuchamos al superintendente decir, mire, yo no tengo posibilidad de interpretar de otra manera. Sin embargo, él tiene una posibilidad de interpretar de otra manera cuando él siente que tiene incentivos técnicos o políticos para hacerlo. Y aquí quiero poner un ejemplo. El fallo nada dice respecto de cómo se tiene que devolver esta plata en términos de dónde va a salir la plata, ¿sí? Y como el superintendente sabe que la única plata que hoy día tiene disponible para devolver algo a los afiliados es la garantía legalmente establecida, ¿sí? Y que esa garantía legalmente establecida básicamente defiende en primer lugar a los afiliados y en segundo lugar a los prestadores, y que está, ¿no es cierto?, del orden de hoy día, estamos hablando del orden de 800.000 a 900.000 millones de pesos en su conjunto, que están garantizados para proteger esos eventuales deudas con afiliados y con prestadores. Esta ley, sabiendo que esto crea 1,1 billones adicionales que pasarían a ser de los afiliados y por lo tanto estar en la primera prioridad de garantía, como no hay más plata, si yo pongo esa plata y la pongo así sin interpretación, con la interpretación unívoca del fallo en el primer lugar de prioridad, que es de los afiliados, le quito 500.000 millones de pesos a las clínicas, a los prestadores, como el del Hospital Clínico de la Universidad Católica que ustedes tienen acá, y esa garantía que hoy día protege el 100% de esa deuda, sea cual sea, baja a cero, ¿sí? Incluso es más, esta plata solo alcanzaría a pagar el 44% de ese 1,1 billones de los afiliados. Entonces, los afiliados quedarían perdiendo el 56% y los prestadores quedarían en cero. O sea, no van a recuperar ni uno de lo que hoy día está en garantía. Entonces, dado que eso sería así, el proyecto de ley sí hace una interpretación. Entonces, a mí lo que llama la atención es que ¿por qué se interpreta el fallo para buscar políticamente algo que no dice el fallo? ¿Sí? ¿Y cuál es la interpretación que hace la ley? Dice, no, mire, ¿sabe qué? En realidad esta deuda no es parte de la garantía, ¿sí? No entra en primera prioridad, entra en el sexto lugar de los bienes de una quiebra y por lo tanto de esa manera protege la deuda en garantía de los prestadores y con eso los prestadores respiran tranquilo y quedan garantizados de que le van a pagar el 100% de la deuda. Pero como no hay plata en ninguna otra parte, todos estos excedentes que vendrían de la interpretación del fallo, que son 1,1 billones, van a quedar en cero y no se les va a pagar. Entonces, ¿por qué es posible esa interpretación? Que es bastante, a mi juicio, cuestionable, incluso desde el punto de vista de los propios ciudadanos que queremos supuestamente defender, para privilegiar las garantías de los prestadores, y se interpreta así, y se busca en una ley un articulado que busca esa interpretación, y no se aprueba un proyecto de ley o se aprueba una indicación que busca una interpretación también interpretativa respecto al origen de estos 1,1 billones o 1.450 millones de dólares. Bueno, el último punto, solo muy de soslayo, perdón, es que además este proyecto de ley fija los precios en todo. Fija los precios del GES, fija los precios del plan complementario, fija todos los precios en el seguro, ¿ah? Y yo creo que esa pareciera ser no una muy buena práctica, ¿ah? De hecho, solo para poner como ejemplo, para que ustedes vean lo duro que es cuando el Estado tiene el incentivo a fijar el precio para tratar de contener el costo de las prestaciones, solo poner como ejemplo que en la ley del auge, ¿ah?
quedó establecido que las 56 patologías del auge, al día de hoy, al día del año 2023, debieran financiarse esas 56 patologías con 4,53 UF anuales por beneficiario en el sistema público. Bueno, es tanto el incentivo a la contención del costo y a la fijación de precios que el Ministerio de Hacienda, para 87 problemas de salud, no para 56, para 87, está financiando todo el plan auge de 87 problemas de salud con 4 UF. ¿Sí? Entonces, claramente el plan auge en el sistema público hoy día debiera estar costando 7 UF según la proyección de costos normal, pero el Estado tiene tan incentivo a contener el gasto fiscal, ¿sí?, que dice, mire, usted sabe que con 4 no solo tiene que financiar las 56 que originalmente pusimos en el proyecto de ley el año 2003-2004, cuando mi amigo Álvaro Erazo era director de FONASA, ¿no?, sino que ahora con esa plata tiene que financiar 87 patologías. ¿Ah? Bueno, eso en parte explica las listas de espera no auge y las listas de espera auge que tenemos en el sistema, la restricción presupuestaria a la que hemos llevado. Entonces, creo que no es buena idea porque fijar todos los precios, pero bueno, es algo que podemos discutir en el tema del proyecto. Esos son como mis comentarios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho como ex superintendentes? Para ir rápidamente, no me quiero detener, sino que, porque está el informe, si ustedes lo quieren bajar y lo quieren revisar, está el informe en el Instituto de Salud Pública que hemos elaborado como editores Héctor Sánchez y yo, y que han suscrito los otros 5 ex superintendentes. Nosotros proponemos, después de revisar los antecedentes jurídicos, ¿no es cierto?, varios elementos, varios criterios jurídicos, financieros o económicos, y lo hemos puesto todos en un paquete de ideas y reflexiones respecto a algunos criterios que podrían hacer decir, mire, no son 1.450 millones de dólares, sino que son 300 millones de dólares, son 200. Después voy a explicar por qué puede tener tanta variabilidad, porque va a depender de cómo yo valide y aplique estos distintos criterios. Pueden ser 900 millones, pueden ser... La posibilidad de aplicar estos criterios permite en cada uno de ellos llevar a valores distintos, ¿sí? Y bueno, algunos son de general aplicación, el cálculo por contrato, en que se cuentan las rebajas y se descuentan las alzas tanto al interior de los contratos como entre contratos. ¿A qué refiere esto? Esto es un seguro, ¿sí? Entonces, voy a tratar de poner un ejemplo súper básico, ¿sí?, así con matemática básica para que ojalá todos me entiendan. Miren, puede que un seguro cueste para 2 personas 100 pesos, ¿sí? Y 2 personas pagamos por un seguro, entonces 100 pesos, total 200 pesos. Y eso es lo que permite a una compañía financiar ese seguro que le cuesta 200 pesos por 2 personas, ¿sí? El sistema ISAPRE hoy día permite, ¿no es cierto?, porque permite la diferenciación de riesgo que hemos discutido, yo he escrito papers sobre eso en contra, pero bueno, es lo que tenemos y no lo hemos podido cambiar, que a una mujer le cobren 130 y a un hombre le cobren 70, ¿sí? Entonces, la suma de los dos da 200 y en promedio sigue siendo 100, que es lo que cuesta financiar el plan de salud, ¿sí? Entonces, el punto es que ahora, con la nueva tabla de factores de la superintendencia, que me parece bien, ok, no hubo acuerdo político en el Parlamento, el superintendente tomó iniciativa, dice, mire, usted no puede cobrar 130 y 70, va a tener que cobrar 100 y 100, ¿sí? Y, por lo tanto, volvemos al concepto de la no discriminación y listo. Pero ¿cuál es el punto del fallo de la Corte Suprema? El fallo de la Corte Suprema sabe que usted, a los que le cobró 130, le tiene que devolver los 30 para atrás todo lo que cobró. Y a los que le cobró 70 no tiene que hacer ningún ajuste. Entonces, obviamente, que eso que costó 200, ahora tú estás recuperando solo 170, porque dejaste de cobrar para atrás esos 30 pesos, y son esos 30 pesos los que equivalen a los 1.450 millones de dólares multiplicados por los 3 millones de afiliados. Entonces, esa plata no existe, esa plata no está en ninguna parte, solo por esta interpretación jurídica retroactiva aparece, porque siempre costó 200 pesos para todo, solo que la ley permitía cobrar esta diferenciación de riesgo que ahora se prohíbe, pero para atrás ya se gastó. Entonces, el tema es que lo que nosotros proponemos es que tiene que haber una compensación al interior del contrato y entre contratos, y eso prácticamente disminuye mucho el valor. La Universidad de Chile hizo un cálculo parecido, en vez de 1.450 millones de dólares, disminuye 900 millones de dólares automáticamente el costo, y por lo tanto queda del orden de 400 a 500 millones de dólares de costo a devolver, solo por aplicación de ese criterio. Y así hay criterios de exclusión, aquí yo los listo,
hay criterios respecto al tema del momento del fallo, hay criterios que tienen que ver con el periodo de análisis del fallo, hay criterios que tienen que ver sobre cómo hago esta compensación de precios base para compensar esta explicación que yo he dado entre las diferencias de riesgo hacia atrás y hacia adelante para evitar que se produzca este desfinanciamiento en el futuro. Hay sobre la estructura de los beneficiarios, de los contratos. Miren, no me quiero detener porque sería muy largo, pero además para quedarme en la conclusión final. Está en la posibilidad de ajustar el precio base hacia adelante también para evitar y ojalá que está en consideración la construcción de una nueva tabla de factores porque la facultad de la superintendencia dura 5 años. Ya llevamos 4 años de esta tabla única y en un año más tenemos que hacer una nueva tabla. Entonces podríamos adelantar por ley la posibilidad de hacer esa nueva tabla y hacer que esa nueva tabla permita también ajustar el flujo financiero futuro, si la hacemos mejor. Y hablamos también de los plazos más extendidos. Si es que hay algo que devolver, ese poco que devolver, que ojalá sea mucho menos que los 1.400, en 5 o 10 años y también respecto de la forma en que eso se puede devolver en prestaciones o cobertura y solo muy al final en dinero para que esto pueda seguir funcionando. Entonces, en resumen, si nosotros aplicamos una matriz y hacia atrás para analizar los 1.450 millones de dólares, la aplicación de estos distintos criterios pueden tener distintas combinaciones. Aquí nosotros propusimos 6 combinaciones de estos criterios. Algunas son criterios excluyentes. Y esto, si yo lo llevara a número, como les digo, en vez de 1.450 millones de dólares, que es el escenario 1, el escenario 1 es el escenario que fija la superintendencia, todos los otros dos, el 2, el 3, son distintos montos. No les voy a aburrir con números, pero lleva a analizar distintas posibilidades financieras de devolver los recursos. Y hacia futuro también establecemos 3 criterios o 3 escenarios. Nuevamente el escenario 1 es el de la superintendencia y el escenario 2 y el escenario 3 prácticamente llevan a cero la diferencia de estos 450 millones de dólares por aplicación de estos distintos mecanismos que se explican en el informe. Y cierro con esta última lámina. Este dictamen judicial, dado que es de general aplicación y retroactivo, se transformó en una política pública y por lo tanto es de plena facultad que el Parlamento y el Gobierno resuelvan cuando, en mi opinión, los tribunales, superando su ámbito de atribución judicial, se mueven al plano de la política pública, bueno, que le corresponda arreglar este problema y no de manera confrontacional, sino que la propia Corte lo llevó al plano de la política pública, bueno, que sean los gestores de la política pública, que son el Parlamento y el Gobierno. Por lo tanto, el Parlamento debe ejercer su potestad de definición de una política. O sea, lo que quiero decir, cuando el Parlamento llega a un acuerdo, ojalá, de interpretar el fallo, no es que esté introduciéndose en el ámbito del Poder Judicial, está definiendo una política pública por ley, que es su atribución. Otra cosa es que esa política pública pueda ser nuevamente judicializada, que eso es posible nuevamente, pero en el ejercicio de su potestad legal, una nueva ley para interpretar el fallo es perfectamente posible. Nuestro aporte metodológico es dar elementos, algunos son espacio público, coinciden 2 o 3 de nuestros criterios, el documento de la Universidad de Chile coincide en uno de nuestros criterios, podrán haber otro, y este es nuestro aporte a la comisión técnica que lidera el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro. Y finalmente, muy en la línea de lo que comentaba, ¿no es cierto?, nuestro exponente anterior, esto resuelve la crisis coyuntural, pero no resuelve en el mediano plazo el problema de deslegitimidad de la ISAPRE. Y nosotros creemos que, junto con hacer este cambio legal para resolver la crisis, hay que hacer una reforma acotada del sistema ISAPRE y del FONASA. Y en el sistema ISAPRE, concuerdo con la idea planteada aquí, es posible después de, yo creo que ya las ideas caen de madura, llegar a un acuerdo, un plan único, con prima plana o prima comunitaria, con un fondo de compensación de riesgo que en esta etapa parte siendo solo InterISAPRE y con mecanismos de contención de costo para que el sistema no vuelva cada cierto tiempo a volver a tener una crisis como la que está viviendo. Y en el FONASA, aparte de la creación de la modalidad de cobertura complementaria, yo agregaría, o nosotros agregamos, la idea de un gobierno corporativo autónomo tripartito de seguridad social con representación de los trabajadores y una reforma organizacional del FONASA para que éste pueda asumir esta idea de el rol de seguro público de salud. Y por cierto,
un mayor fortalecimiento de los roles de fiscalización de la Superintendencia de Salud. Esto puede ser parte de este proyecto de ley o podemos separarlo dependiendo de la complejidad legislativa y política en que esto se torne, pero creo que ya sea siendo parte del proyecto de ley o separadamente, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de hacer al menos esta reforma acotada. Y esos son nuestros planteamientos. Disculpe que me haya extendido un poco, pero la ocasión la meritaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del senador Juan Luis Castro. Bueno, les agradezco la oportunidad. Yo no voy a hacer un PowerPoint porque yo entiendo que vengo a hablar desde el ángulo de un poder político y por lo tanto, a partir de los datos, entiendo que la preocupación ciudadana hoy día es cuál es el escenario, qué es posible y lo que no es posible. Entonces, yo me alegro de este espacio porque, en primer lugar, quiero destacar que la filosofía y la doctrina del Poder Judicial ha ido variando en el tiempo en sus fallos. En la primera exposición que se hizo, en julio, cómo la mutualización de los riesgos y la doctrina de los seguros privados, que fue la lógica de los primeros fallos, después del 2010, ha ido cambiando a una lógica de seguridad social en la implementación de los fallos de la misma Corte Suprema. Me refiero a que en esta última sentencia es evidente que cuando se dice que producto de la aplicación de una tabla única, aquellas personas que se desprenda un alza en el precio de sus planes no van a estar afectos a este fallo. Ese es un cambio drástico que rompe la lógica anterior, pero que tiene una estructura dentro de la Corte Suprema que finalmente ha ido poniendo el derecho a la salud y el derecho a la vida con mucha fuerza en su propia interpretación. Luego, legislar a partir de romper el artículo 3 del Código Civil, yo sé que ha sido una polémica. ¿Hasta dónde los fallos son solo para los incumbentes o son de aplicación general? Y en los temas medioambientales, en los temas del derecho del agua, en las causas que lleva el CERNAC, qué sé yo, se colocan hoy día en el tapete distintas fórmulas en las cuales definiciones entre partes terminan siendo de aplicación más general. Esto tuvo su propia polémica en la misma sede judicial, que todos la vimos, y tuvo también un desenlace, que todos lo vimos. No quiere decir eso que no haya facultad en el legislativo de poder buscar la manera de que tres partes de esta ecuación se conjuguen, que son una interpretación que haga de verdad cumplible el fallo de la Corte Suprema, una viabilidad financiera del sistema, que impide que caiga, y la cautela de los derechos de los afiliados que impide que queden desamparados dentro del sistema ISAPRE o sin coberturas. Esos son los principios que han inspirado, y aquí yo no hablo por mí, le hablo por la Comisión de Salud, la forma de abordaje de este proyecto de ley y de esta temática en general. Luego, nosotros decidimos que la discusión financiera, que es muy compleja, se pusiera en manos de un comité técnico. Dijimos, mire, generemos un petit comité que está operativo, que tiene la ISAPRE, que tiene el gobierno, dentro de ello a salud, tiene Hacienda, tiene los asesores de cada parlamentario y tiene dos institutos. Institutos elegidos por las partes, uno por la ISAPRE y otro por el gobierno. Sin perjuicio de los institutos que están siendo escuchados, van a seguir siendo escuchados en todas sus propuestas. Ese comité está coordinado hoy día por gente que refleja esa dimensión. Está el jefe de gabinete de la ministra como su representante directo. Está Emilio Santelice, que representa a Chile Vamos, en este caso como el ministro, y está Cristóbal Cuadrado, ex subsecretario que representa a los senadores oficialistas. Es el comité coordinador de la comisión técnica. No están los senadores. Y ellos tienen plazo hasta el 10 de agosto para entregar un informe. Y ese informe
yo con un moderado optimismo veo que puede arribar a una fórmula, como decía Manuel Nostroza, que permita que el legislativo interprete correctamente, bajo estos tres pilares, porque nosotros no vamos a eludir un fallo, que es un fallo de otro poder del Estado, no vamos a inventar guarismos o cifras que salgan de la nada, sino que tengan coherencia en los datos oficiales sobre la sustentabilidad financiera, sobre los montos de deuda, sobre los montos de la rebaja de la cotización, en fin, o sea, lo que está en el tapete, pero eso está, hemos decidido situarlo en ese comité técnico, que permita que a mediados de agosto la Comisión de Salud, de ahí en adelante, entre en el fondo del proceso para buscar una solución razonable, que permita que estos tres criterios se cumplan. Nosotros debemos tener ley promulgada el 30 de noviembre, como sea. O sea, usted me dice el horizonte, tiene que haber ley el 30 de noviembre. No puede entrar en vigencia el fallo de la Suprema sin estar esta ley despachada. Bueno, este es un dilema parecido al dilema del proceso constitucional. Porque claro, hay gente que dice, mire, ¿qué prefiero yo? ¿La Constitución del 80, como está, o la Constitución nueva con mayoría republicana? Es un dilema para una cantidad no menor de personas. Hoy día las encuestas dicen que prefieren rechazar. Pero quiero decirle que es un intríngulo que no es sencillo. Desde el punto de vista de cómo queda ese nuevo proceso constitucional, a quienes hemos adherido a este proceso nuevo, ojalá sea mejor que el que queremos reemplazar. Esa es la apuesta. ¿Qué es mejor en el tema de ISAPRE? ¿Llegar a un acuerdo? Yo estoy en eso. Llegar a un acuerdo razonable que a partir de los datos judiciales, los datos financieros, del escenario político, de necesidad de cambio, nos permita dar una salida al sistema en estas condiciones. De no haber acuerdo, que es también una opción, si es que las cosas se enredan, se complican, podría terminar sucediendo entonces que la Superintendencia de Salud dicte las normas que tenga que dictar para hacer cumplir el fallo. Hay gente que tendrá que evaluar qué es lo que más le acomoda. Yo siento hoy que lo que más acomoda al conjunto y a la ciudadanía es que en sede legislativa esto se resuelva, creo yo. Porque en lo contrario la judicialización es infinita. Ya salió en los diarios ahora otra organización ODECO, miles de millones, la cifra, hay gente que inventó un guarismo para ir a exigir el monto de devolución. Hay gente que tiene todo tipo de iniciativas en esto, porque las ISAPRES, si tienen un problema, ha sido su resistencia al cambio en el tiempo. En los más de 40 años que tiene ha sido muy difícil. A mí me ha tocado de distintos lugares y ángulos ir a distintas aproximaciones y ellos han sido muy refractarios. Es una industria muy conservadora en su estilo de enfrentarse a los nuevos desafíos. Le ha costado. Segundo, tiene un cierto daño de imagen, que está instalado también en la ciudadanía y por eso las encuestas dicen lo que dicen. Tercero, si esto hubiera sido un efecto devastador en burbuja, o sea, si no tuviésemos los 500.000 millones que las clínicas, ¿verdad?, debieran recibir de deuda de la ISAPRE, si no provocase esto un sistema público, un efecto directo, obviamente no faltaría quienes dijeran, mira, mejor que mueran de inmediato en esta pasada, bajo el criterio de que ante un analista político cualquiera diría, oiga, la Suprema se bajó más por la izquierda, hizo el disparo final, ¿no es cierto? ¿Alguien podría pensar eso? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad. Con todo este cuadro, en tiempos difíciles, tenemos una oportunidad de enfrentarlo. ¿Qué creo yo que es posible hacer? Yo creo que es posible hacer, en materia de lo que tenemos por delante, una fórmula en que yo veo, a grosso modo, que el artículo 5º transitorio de este proyecto abre posibilidades. Yo sé que esto es muy específico, pero sugiero revisarlo, que tiene que ver con la manera de aplicar por una vez la modificación al precio base de manera muy precisa y selectiva a determinadas ISAPRE. No a tabla rasa, porque hoy día son techos, los ICSA son techos, ¿verdad? No, sino que de una manera mucho más precisa. Hay que explorarlo. Me gusta la idea planteada de planes sin tabla de factores, con fondo de riesgo. ¿Por qué no? Lógico. Mi duda es cuánto espacio político vamos a tener en esta fase para no solo destrabar el dilema de la aplicación del fallo en lo financiero y hacer sostenible el sistema, sino además
hacer los cambios hacia el plan garantizado y hacia que van a requerir más tiempo político. Hoy día la autoridad tiene una dificultad objetiva con la reforma a partir de lo que es el pacto fiscal, que yo tengo la impresión que no hay espacio de aquí al 31 de julio, como se puso en el tapete, como posibilidad de llegar a un acuerdo para que ingrese por el Senado con 2/3. Si ustedes me preguntan, el día es 27 de julio. No lo veo. Probablemente esto quede para marzo, vía Cámara de Diputados. Por lo tanto, la reforma de pensiones podría seguir avanzando, que creo que hay entradas y salidas de la mesa de algunos sectores, pero vamos a terminar 3 y 3, no sé. O sea, es curioso, ¿eh? Porque estas no son fórmulas tan distintas del gobierno anterior y al anterior. Ustedes cambió tanto el escenario de 2-4, 4-2, 6-0, cómo se distribuye esos 6 puntos, a lo mejor terminamos a ver parecido. Y la reforma de salud, ahí voy al punto, que está comprometida por el actual gobierno, debe ser un esfuerzo que debemos sostener. ¿Cuánto de eso vamos a poder hacer? Yo estoy del lado de los que creemos que hay que hacer un gran esfuerzo. No debiera pasar este gobierno, buscando mayoría, porque no tenemos la mayoría, de abrir un camino no solo para el sistema privado de salud, no solo para las deudas, sino también, por ejemplo, algo que se mencionó por varios de los expositores anteriores, el subsidio de incapacidad laboral. Si hay una materia en la cual a lo mejor podemos encontrarnos, es la contención de costos. ¿Por qué no? Si hacemos una buena reforma al subsidio de incapacidad laboral, FONASA, ISAPRE, creo que sería bastante bienvenido para el conjunto del sistema. Está formando parte del abanico de alternativas que van a venir. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hoy, dentro de la estrechez y la incertidumbre, la apuesta que estamos haciendo, y aquí le digo al conjunto de los senadores de oposición y gobierno, es a que el escenario legislativo mejore las condiciones en que ya un fallo viene otorgado, que otorgue garantías presentes y futuras, de que el sistema es posible que subsista, pero no puede subsistir igual. No puede subsistir igual, eso tienen que entenderlo todos los actores. Si vamos a seguro de segundo piso, seguros complementarios, plan de salud garantizado, todo eso está abierto y en la mente nuestra está abierto a que ocurra teniendo plazos para que eso lo podamos hacer. Pero es evidente que en Chile, a veces la gente confunde, el público en general dice la medicina privada son las ISAPRE. No. La medicina privada viene desde el año cuando se creó el SNSS, el CERMENA, los años 40, en que la gente iba al Estado, compraba, después se llamaba FONASA, compraba un bono y iba a ver un médico particular. O iba a una clínica y le pagaban o le devolvían. O sea, la medicina privada en Chile ha existido siempre. Los sectores medios siempre han acudido a la medicina privada. Por eso la gente agradece esos 5 millones que se atienden en clínica y que son FONASA, agradecen ir a poder atenderse ahí porque en un copago disminuido logran un acceso. Lo que no logran es la atención cerrada, cara y compleja. La internación, la operación, la fractura, el remedio caro. Esas cosas son las que creo que esa modalidad complementaria que se propone podría ayudar a ese mundo que gana entre 1 o 2 millones de pesos y que hoy día no quiere ir a un hospital, quiere una opción de mejor copago. Termino, aunque estoy hablando menos que Manuel Nostroza. De todas maneras, nosotros, estoy totalmente de acuerdo, la lista de espera tiene un problema serio que tiene que ser abordado. ¿Es prioridad de gobierno? Sí. ¿Ha disminuido los tiempos de espera? Sí. ¿Falta más? Sí también. Falta más porque falta hacer algo que duele en mi propio gremio que dirigí durante largos años, que son los médicos, que es la incumbencia de pronto en lo que es la atención en el sector público. Yo sé que esto es doloroso, pero cuando no hacemos modificaciones al régimen de trabajo médico en los hospitales de Chile, no estamos haciendo una verdadera reforma. Porque si usted pregunta, ¿quiénes controlan la lista de la tabla quirúrgica del día siguiente? Usted tiene que ir ahí para entender por qué hay problemas en la lista de espera. ¿Por qué en mi hospital regional de El Libertador, en el informe de productividad nos dijeron, ustedes de los 15 pabellones tienen un promedio de productividad de 3,3? O sea, ustedes operan 3 enfermos por pabellón al día
por 15, son 45 al día, son 200 y tanto a la semana. Ya, y tiene 20.000 en espera en esa zona. Si usted no tiene un pabellón operativo, productivo, 12 horas diarias, ¿cómo lo hace? Si usted tiene un doctor, que es el único lugar en el Estado en que el doctor a la hora que termine su jornada dice, yo dejo de ser funcionario, me saco la chaqueta, me pongo otra chaqueta, y ahora yo le vendo a usted, porque ahora yo soy el prestador suyo y usted me compra servicio. Y si yo voy disminuyendo la jornada horaria, que es muy mal pagada, funcionaria, me voy pasando entonces a atender en la tarde por la vía de que yo le vendo a usted los servicios que usted necesita, porque son auge y usted tiene tiempos máximos y usted va a ser sancionado. Eso más o menos equivale al 30% de la deuda hoy día, esas compras de servicios incumbentes, a mi modo de ver. O sea, la coexistencia debe haber, pero hay demasiado traslapación de intereses. Y en regiones, es peor todavía. Porque la clínica que está al frente es del mismo doctor que el jefe de la misma especialidad que está en el hospital. Yo no quiero ser lacerante con mis colegas, tengo que decir las cosas que hay que cambiar. Entonces, ahí me parece que hay un foco, en listas de espera, mucho más fuerte que tenemos que hacer en productividad. Y por último, el lunes tenemos citado a la máxima autoridad, incluida Hacienda, que no es fácil a veces citar a Hacienda, por ley Ricaurte Soto, que hoy día está paralizada, porque el guarismo financiero tanto define el gobierno anterior y el actual, en Hacienda se nos dice, mire, no permite crecer la cobertura de las nuevas patologías. Hoy día hay solo 27 grupos de enfermedades y tenemos listas de gran cantidad de agrupaciones, de familiares, de niños con AME, niños con, en fin, no sé cuántas enfermedades enzimáticas, metabólicas, congénitas, que la justicia les da la razón, porque se judicializan y condenan al ministerio a pagar todos los años costas enormes. Eso hay que extrabarlo. El lunes están invitados a la Comisión de Salud para buscar una solución. Y dos, ley del cáncer. Ley del cáncer que está también con lista de espera, que tiene dificultades en el registro, que tiene dificultades en toda la implementación que hace más de 1000 días se acordó en esa ley. O sea, claramente tenemos rémora. Ahora, nunca este es el país perfecto. Yo tiendo a ser un poco más optimista de que es posible, porque a mí me interesa que haya cambios en el sistema de salud, en el gobierno que sea. Este es el gobierno que yo apoyo. No dejo de decir las cosas que pienso, pero me parece que en materia de salud, el foco de la ley corta, la lista de espera, ojalá el inicio de una reforma de la salud, ojalá una contención de costos en el sistema de subsidio en capacidad laboral, a lo menos son temas indispensables. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por el investigador principal de CLAPES UC y exministro de Salud, señor Álvaro Erazo. Invitamos a tomar asiento para comenzar el panel. A ver, yo me voy a poner a la izquierda de los panelistas. En este caso, no, es circunstancial. Bien, algunas preguntas del público y después van a ir llegando las preguntas por internet. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alcance, comentario? ¿No? Usted, Alejandra. Al distinguido panel, ¿qué metas nos podríamos poner de razonable corto plazo? ¿Qué podríamos aspirar o qué solución quisiéramos darle a nivel de expectativa, gestionar expectativa? Hablamos de que el tema legislativo no ha logrado llegar a consensos y acuerdos para varias temáticas y en este tema, en el tema de la salud, ¿cómo pensamos que podríamos tener alguna expectativa de camino de solución de corto plazo? ¿Qué se ve viable? ¿Qué se ve factible? Don Julio Peña. Bueno, yo creo que los otros panelistas tienen más competencia para decir esto, pero mi opinión es que por el lado de la contención de costos, yo veo que son los espacios más viables a corto plazo. La cosa de las licencias médicas y un par más de medidas por ahí, yo creo que eso debiéramos ser capaces a corto plazo de incluirlo. A ver, yo tu pregunta la veo en tres niveles. En respecto a este proyecto de ley, a mí me deja muy esperanzado lo que ha planteado nuestro presidente de la Comisión de Salud del Senado,
de que de aquí al 30 de noviembre tenemos que llegar a acuerdo, al menos en tal vez que junto con la propuesta del comité técnico y lo que finalmente gobierno y parlamento decidan, poder viabilizar y salir de esta crisis coyuntural que podría ser mucho más compleja, no solo para los 3 millones o 2.800.000 beneficiarios que ya están quedando, sino que para el conjunto, por los efectos sistémicos que esto puede tener. O sea, yo creo que aquí hay un tema, ojalá, de viabilizar esto de aquí a septiembre, octubre y cosa de tener en el horizonte aprobado esto antes del 30 de noviembre. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, yo diría que respecto al tema de las listas de espera, porque yo creo que esto es como el típico tema de que hay cosas que se levantan y que impiden ver otros temas que son tanto más graves. Yo creo que el tema de la lista de espera, por eso es que lo relevé al comienzo, sigue siendo muy importante y ha recogido muy bien el guante nuestro senador. Yo ahí, por ejemplo, no sé por qué no se hace una medida que es súper simple, que la propusimos el año 2016 en una comisión de listas de espera con Jimena Aguilera, que es que el decreto auge establezca la posibilidad, como se hace en Inglaterra y como se hace en Dinamarca, dos países que tienen sistemas públicos centralizados parecidos al componente público nuestro. En Inglaterra, después de 18 semanas, si la garantía de oportunidad de lista de espera no se cumple, estamos hablando de 4 meses y medio, el propio Reino Unido te financia la cirugía en un prestador privado. Y en el caso de Dinamarca es 30 días para el diagnóstico y 30 días para el tratamiento. O sea, en un plazo máximo de 2 meses, tú ves resuelto en un prestador privado si el prestador público no cumple con esta garantía. Y nosotros aquí al menos lo podemos hacer modificando por decreto, ni siquiera requiere ley, por decreto del auge, que si la garantía de oportunidad de las patologías GES no se cumplen, tenemos 61.000 garantías GES retrasadas, de las cuales 17.717, porque lo revisé antes de venir a este seminario, son de listas de espera de cánceres. Todas son listas de espera de cánceres, ¿sí? Un 25% de las actuales listas de espera GES retrasadas son cáncer, mama, cervicuterino, además tienen rostro de mujeres esas listas de espera, ¿sí? O sea, son personas que estamos llegando después de los tiempos garantizados del GES y estamos comprometiendo, por lo tanto, el pronóstico y la vida de esas mujeres o personas que no le estamos cumpliendo con la garantía. Y bastaría modificar el decreto, que es una acción administrativa, ni siquiera requiere ley, para que sin necesidad de reclamo, como lo establecimos con Álvaro en su momento, sino que de manera automática FONASA pudiera derivar a un prestador privado para resolver ese tema de la lista de espera. Eso se podría hacer ahora ya como una medida administrativa. Como le digo, la propusimos en el 2017 y han pasado 6 años y todavía no se implementa. Y tercero, me sumo a lo que ha dicho también Julio. Nosotros acabamos de sacar como consorcio de universidades, un grupo de 7 universidades, una propuesta que también se le hicimos llegar al senador Juan Luis Castro y a los demás parlamentarios de la teoría de los mínimos comunes. Analizamos la propuesta del gobierno del presidente Boric, analizamos la propuesta del gobierno del presidente Piñera del 2019, analizamos 3 propuestas más, la de la propia Universidad Andrés Bello, la del Centro de Estudios Públicos, CEP, y la del Colegio Médico del año 2018. Esas 5 propuestas, y con un marco conceptual de análisis de sistemas y reforma, cruzamos los mínimos denominadores comunes, y esos mínimos denominadores comunes creemos que son el punto de partida de una reforma. Puede que no tengamos claro hacia dónde queremos llegar. Si alguien ha andado por el metro de Washington, en el metro de Washington hay líneas de metro que tienen líneas distintas con destinos distintos y tienen estaciones comunes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decimos es que las primeras 5 estaciones de la reforma son comunes a un seguro único o a un seguro de seguridad social con multiseguro. Por lo tanto, ¿por qué no partir esas 5 estaciones construyéndolas ahora ya? Por cierto, que algunos van a querer llegar más lejos y otros van a querer quedarse en la 5ª o 6ª estación. Pero al menos, como decía Julio, estos acuerdos que ya permiten construir las 5 primeras estaciones, plan universal, ¿no es cierto?, fondo de compensación de riesgo, separación del financiamiento de incapacidad laboral, ¿por qué no los empezamos a trabajar como un acuerdo ahora ya, si las 5 propuestas lo mencionan, y no dejamos paralizado toda la discusión de reforma porque seguimos discutiendo en si la estación final es Bethesda o si la estación final es Virginia, digamos, ¿no? O sea,
hagamos el avance porque esas cosas ya caen de maduro. Esa sería mi aproximación a tu pregunta. Solo decirle que una reflexión que a lo mejor no está en los tiempos directos ahora, pero creo que es clave, es que el sistema de conducción y de independencia de los servicios de salud, de autonomía, de gobernabilidad, tiene que cambiar. Yo lo que me encuentro todos los días es con una cantidad enorme de gente que no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad en el aparato del Estado. Y nos vamos quedando con estratos menos atractivos o menos interesados, que concursan, se hace toda la cosa, qué sé yo, pero tienen un nivel de fragilidad enorme. Entonces, yo creo que ahí hay que colocar un énfasis. Dos, algo que ustedes que han sido autoridades antes también lo han manejado muy bien, convertir a FONASA en un seguro público, no simplemente en el pagador. Si nosotros nos llevamos por la libre elección, que existe y es valorada, yo lo dije también delante, sin embargo, todo el presupuesto que va a libre elección no tiene una lógica sanitaria, estamos sinceros. O sea, tiene que haber aquí algún giro de acontecimientos para que el seguro público en las definiciones entre. Me parece que podemos, en los 5 meses que quedan de este año, nosotros debiéramos sacar esta ley, debiéramos sacar la Corte de ISAPRE, debiéramos sacar con optimismo la de FONASA, sea asociada o disociada de esta misma ley, porque existe otra ley que se llama del seguro catastrófico de FONASA, que está en último trámite en comisión mixta, que puede ser un vehículo propicio o no, se está explorando, se está conversando, que también busca clase media, pero ojalá sin los copagos que trae. En fin, se puede buscar ahí una, pero que exista la modalidad de cobertura complementaria, sí. Debiésemos sacar finalmente, después de los problemas que tuvo, la ley de fármacos 2. Debiéramos sacarla en los próximos 3 meses. Dado que el Ejecutivo, a petición de la Comisión de Salud, está haciendo una enmienda sustitutiva que permita avanzar y dejar establecido finalmente una regulación de precios, no una fijación, una regulación de precios bajo ciertos criterios que permita en el mundo de la producción, de los laboratorios, en el mundo de los puntos de venta, evitar las distorsiones y en el mundo de las cadenas de distribución, teniendo un rol más preponderante la central de abastecimiento de manera más regulada también. O sea, tengo un optimismo en eso porque eso ya nos avisaron que en agosto llega la propuesta, debiéramos reactivar la Comisión de Fármacos 2 e ir al despacho, finalmente. Creo que es una buena noticia. Y debiésemos abrir la conversación, y yo pido ayuda en esto a todo el mundo académico, a todos los que han estudiado, los que entienden desde la lógica de previsión social y desde la lógica sanitaria, un proyecto de ley que regule los subsidios de incapacidad laboral. Yo sé que el Ejecutivo tiene algunas propuestas y otras de antes. Este es un tema que tiene distintas espinas por distintos lados, pero es un tema inevitable y me parece necesario, además, porque ayudaría a descomprimir la escalada de costos que tiene el sistema y además le daría satisfacción a las personas. Si hay un drama social en Chile hoy, es tener una licencia médica bien obtenida, porque la mal obtenida, ya sabemos de dónde viene. La bien obtenida tiene una peregrinación para ser autorizada y después para ser pagada, porque está enradicada en estructuras muy débiles, que son las compines, en los Ceremi, o sea, una cosa bien descuadrada el fenómeno de hoy, de lo que se llama el derecho a guardar reposo por una enfermedad. Hoy día muchas enfermedades no requieren reposo, uno sigue caminando con su enfermedad, pero hay otras que requieren el reposo, y ese reposo hay que pagarlo. Pero ese sistema está muy, muy antiguo, nunca se ha reformado en los más de 32 años de democracia, nunca se ha tocado. Y esa famosa licencia que se paga desde el 4.º día, la licencia corta de menos de 11, yo creo que ya es parte de una historia que deberíamos superar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las carencias que va a tener una licencia? Y hay países que nos llevan delantera en esto. O sea, creo que el régimen por todos lados hay que modificarlo y ayudaría. Y en eso necesitamos ayuda para poder empujar con más fuerza esa iniciativa desde ya. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias a los 3 panelistas. Yo creo que ha sido un muy buen debate. Había un par de preguntas que nos llegaron, pero creo que estamos muy excedidos. No vamos a decir quién fue el que más habló y sancionarlo, digamos, desde la Universidad Católica. Pero claramente estamos excedidos. Yo solo, a no ser que hubiera otra pregunta, algún comentario de los que aquí están, que se gastaron el tiempo en levantarse temprano y venir, lo dejaría acá.
aprovechar de, por supuesto, felicitarlos. De verdad, a los tres han hecho un esfuerzo y están haciendo un esfuerzo, cada uno en su ámbito. Quiero especial al presidente del Senado saludarlo porque hoy día está jugando un rol muy importante. No sé si será mucho, ¿no?, el rol que ha ido tomando, digamos, pero tiene una gran responsabilidad en la Comisión de Salud en un momento que es histórico en Chile. Probablemente no lo vamos a vivir, espero, en los próximos 10 años. Estamos discutiendo una nueva constitución, definiendo los derechos sociales, y ese tema cruza en buena hora al sistema de salud. Los temas de seguridad social están siendo vistos integralmente, la reforma previsional, la reforma de salud, y esta ley que, como decía también Manuel, puede ir en un mismo carril y en algún minuto irse a Virginia o a sea. Entonces, creo que, y no es por exagerar, es un momento trascendente, y quienes saben de este tema y han vivido el sistema de salud desde dentro, trabajando como trabajadores profesionales y como expertos, o ambas cosas, están llamados a jugársela por esto que insinuó y dijo con claridad cada uno de los expositores: llegar a un gran acuerdo para la salud y el futuro de Chile. Así que un gran aplauso a ustedes y los vamos a volver a invitar. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario, y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación del senador don Juan Luis Castro y a los expertos que formaron parte del panel de hoy, y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. A quienes nos acompañan en este salón, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.